Bueno, shalom a todos, que el Eterno los bendiga. Estamos continuando con la enseñanza que hemos iniciado ya hace unas semanas. Estamos en el seminario Descubriendo la Verdad. Ese es el seminario. Estamos en el sexto tema de este seminario, que se titula Israel, pueblo escogido. Hoy vamos a dar la tercera parte. Se nos ha hecho un poco largo, pero como decimos siempre, nos gusta ir despacio y con buena letra para que podamos ir comprendiendo este precioso tema. Bien, estuvimos viendo la semana pasada sobre lo que básicamente lo que era Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec en la época de Abraham? Amén. ¿Qué significa Melquisedec? ¿Verdad? Melquisedec es la orden sacerdotal, de la cual dice que Yeshua pertenece a la orden de Melquisedec. Amén. Ok, entonces vamos a continuar hoy. Para los que tienen el PDF, el documento que hemos compartido, estamos en la página 147 y vamos a partir del tema o el subtema de el pacto de Elohim con Abraham, el pacto de Dios con Abraham. Así que saludos y bendiciones a todos los hermanos en Facebook y en YouTube. Que el Eterno les bendiga de una manera especial y poderosa. Esperamos que esta palabra sea de mucha bendición a sus vidas. Bien, el libro del Génesis, capítulo 15, Bereshit, capítulo 15, versículo 13 y 14. Dice de la siguiente manera: y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Entonces aquí vemos la promesa que el Eterno le hace a Abraham. Es tremendo, que a mí siempre en lo personal me ha llamado la atención que el Eterno, las palabras que usa con Abraham para darle una promesa. En el versículo 16, dice: y en la cuarta generación ellos regresarán hasta entonces no habrá llegado su colmo a la... Perdón, vuelvo a leer. Dice: en la cuarta generación ellos regresarán acá, o sea, a la tierra de Canaán, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. En el capítulo 15, verso 18 al 21 dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los cananeos, los ceneseos, los admoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los jebuseos y todos los feos. ¿Verdad? Que el Eterno les diga, hermano Carlos. Amén. Entonces, ¿por qué razón el Eterno los envía a Egipto? O sea, entonces, a mí en lo personal me llama mucho la atención que Adonai le dice a Abraham: tu descendencia va a estar en una tierra extranjera. O sea, era el plan, el propósito del Padre, llevarlos a Egipto. Amén. 400 años serán oprimidos. O sea, uno humanamente piensa cómo dentro del plan perfecto de Dios, mire que se lo está diciendo a Abraham cuando ni siquiera había tenido un hijo, le está diciendo: sacaré una gran nación de ti, tu descendencia morará en tierra extranjera y serán oprimidos, o sea, serán esclavizados. Dentro del plan perfecto de Dios estaba planificado que Israel serían esclavos. Ok, Yahweh estaba profetizando que el pueblo de Israel iba a estar en Egipto. No fue una casualidad que fueron a dar allá. Adonai ya se los había profetizado por medio de Abraham.
en Génesis capítulo 15. Le dijo, tu descendencia será esclava por 400 años. Pero la razón por la cual serían esclavizados por 400 años es que la maldad del amorreo no había llegado a su colmo. O sea, voy a llevarlos allá, esta nación se va a aprovechar, los van a esclavizar, los van a oprimir, pero hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que la maldad de esta gente suba, se hagan tan malos, ¿ok? Y luego de esto los voy a sacar de la tierra de Egipto. Entonces, la razón por la cual serían esclavizados por 400 años es que la maldad del amorreo no había llegado a su colmo. Elohim estaba permitiendo la esclavitud de los israelitas en Egipto para que la maldad de los países cananeos fuera tan grande para destruirlos a todos de un golpe cuando salieran de la tierra de Egipto. Muchas veces nosotros decimos, Elohim responde en este momento, sácame del problema. ¿Cuántas veces nosotros no lo hemos dicho? Señor, respóndeme. Padre, ayúdame. Quítame a este vecino que no lo aguanto ya, o fulano de tal. Así lo hemos dicho, ¿sí o no? Sácame del problema. Y Elohim a veces no te va a sacar de la tribulación. El Eterno no nos va a sacar instantáneamente del problema, porque está permitiendo que pases por la tribulación para que el día que te saques, entonces destruyas todo lo que conlleva pecado con la victoria que Él te va a dar. Amén. A veces el Señor se permite que el mismo Satanás nos oprima, que la situación nos agobie, porque solamente así Él conoce nuestro corazón. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, voy a meterme en un ayuno y voy a meterme en oración porque estoy pasando esta tribulación, estoy pasando por este problema? O sea, que si no fuera esa tribulación, que si no fuera ese problema, ¿verdad? Estaríamos en pachanga todo el tiempo. No nos obligaría a orar, no nos obligaría a buscar su rostro, no nos obligaría a ayunar para humillarnos delante de su presencia. Entonces, todas las tribulaciones y los problemas tienen un propósito. Por eso es que el apóstol Pablo escribe, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, el problema suyo en este momento, si usted ama a Dios, yo le pregunto, ¿usted ama a Dios? Sí, todos amamos a Dios. Usted le pregunta a un borracho que pasa por ahí, ¿usted ama a Dios? Sí, claro, y bien fumas. Ajá. ¿Usted cree en Dios? Todos creen en Dios. Pero aquel que conforme a su propósito. Entonces, Israel fue llamado con un propósito, sí. Abraham fue llamado con un propósito, sí, de formar una gran nación. Los lleva a la tierra de Egipto, van a ser oprimidos, van a ser esclavizados, sí, con un propósito. Deja que la maldad suba. Ok, entonces, ese era el plan perfecto del Eterno. De Abraham a Abraham, hablamos del cambio de nombre. Hemos estado hablando en estos días el cambio de nombre. De Abraham a Abraham. Génesis capítulo 17, verso 4 al 5. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Esa es la promesa para Abraham. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Y no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Eso lo vimos hace unas semanas atrás, que Abraham significa padre exaltado, algo así como padre orgulloso, ¿ya? Y se lo cambia por Abraham, que significa padre de multitudes, o padre de muchedumbres, o padre de mucha gente. Entonces le hace un cambio, le mete una hei allí, la que vemos como una H acá, en hebreo es una hei, ¿verdad? Y solamente esa letra le transforma completamente el significado de su nombre, porque ese significado de ese nombre nuevo que le está dando, amén, lo está proyectando
para lo que Él será. ¿Ok? Por eso es que cuando Mashiach venga, cuando Él regrese, a todos se nos cambiará el nombre. A todos se nos cambiará el nombre. Dice que Él nos dará una piedrecita blanca y en esa piedrecita blanca vendrá escrito un nombre nuevo. Amén. Gloria al Padre. Bien. La destrucción de Sodoma. Ahora vamos a hablar acerca de Sodoma. Seguimos hablando de la maldad. Adonai está hablando de la importancia de destruir completamente la maldad. Vimos que Abraham echó fuera a los reyes Nefilim, lo vimos la semana pasada, cuando Abraham regresa. El rey de Sodoma fue a recibirlo. El rey de Sodoma le dice, quédate con el dinero que ganaste de la batalla, solamente dame la gente. Abraham le dice, no, llévate todo. Le dice, agarra lo que es suyo, agarra su dinero, a mí no me importa. No quiero que digas que tú me hiciste rico. Abraham está diciendo, yo no quiero que usted diga que usted me enriqueció a mí. Amén. Porque Abraham sabía que el rey de Sodoma era perverso y más adelante Sodoma va a ser destruida por su perversión. Génesis 19:1. Vamos a verlo. Dice, los dos mensajeros llegaron a Sodoma al anochecer. Cuando Lot se hallaba sentado a la puerta de Sodoma, cuando Lot los vio, se levantó para saludarlos inclinándose con el rostro hacia el suelo. Conocemos la historia. Lot le dice, señores, entren a mi casa. Y ellos le dicen, no, nos vamos a quedar aquí en la calle. Y Lot le dicen, no, por favor, no hagan eso, entren a mi casa. Por un lado, entendemos la insistencia de Lot, porque en el tiempo, ellos en el Medio Oriente, es una cuestión cultural, ¿verdad? La hospitalidad era algo muy importante. Entonces, Lot lo hace por dos cosas. Número uno, porque la cultura de ellos era la hospitalidad. Miraban venir a un errante, a alguien que estaba pasando y les agarraba la noche. Era casi que una obligación abrir las puertas de su casa y hospedarlo dentro de su casa. ¿Verdad? Ok. Por otro lado, amén, era porque Lot sabía la perversidad de los hombres de Sodoma. ¿Ya? Entonces, esos eran los motivos por los cuales Lot insiste para que aquellos personajes que él no sabía que eran ángeles, hasta ese momento, insiste que se vengan a hospedar a su casa. Por eso el escritor de Hebreos dice que algunos hospedaron ángeles aún sin saberlo. ¿Ya? En Bereshit, en Génesis 19, 4 al 5, le estoy leyendo la Biblia Bing, la versión israelita nazarena, dice, todavía no se había acostado cuando los habitantes del pueblo, los hombres de Sodoma, jóvenes y viejos, todos hasta el último hombre, todos, o sea, de ahí no había uno que valiera la pena. Todos, ahí dice todo, desde el más joven hasta los más viejos, todos, hasta el último hombre, se reunieron alrededor de la casa y le gritaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que intimemos con ellos. La otra versión dice para que los conozcamos, ¿verdad? Ese conocer está hablando de relación sexual, que era lo que querían los hombres de Sodoma, violar a los hombres que Lot había acogido dentro de su casa. Eso era lo que querían. Como dicen en Génesis, Adán conoció a su mujer. Correcto. Verso 24 dice, Yahweh hizo llover sobre Sodoma, sobre Sedón y Amorá, Sodoma y Gomorra,
un fuego sulfuroso de Yahweh desde el cielo. Aniquiló aquellas ciudades y toda la llanura y todos los habitantes de las ciudades, la vegetación del suelo. Todo, o sea, cuando cae el fuego del cielo, sabemos la historia, quedó barrido, completamente carbonizado aquel lugar. Al destruir Sodoma y Gomorra, Adonai estaba una vez más aniquilando a todos los que se mezclaban de una forma distinta a lo que él dijo. No solamente eran personas que cometían perversiones homosexuales, sino que al tratar de violar a los mensajeros de Yahweh, estaban tratando de tener intimidad con ángeles, como sucedió antes del diluvio. Por eso Elohim los destruyó. Usted va a encontrar en las Escrituras que el pecado de Sodoma era su orgullo. Pero aquí en Génesis dice que querían violar a los ángeles. Estaban hablando de la homosexualidad. Dice que todos los varones de Sodoma hicieron eso. Todos. Ahí lo leímos. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, eran homosexuales. O sea, ahí habían hombres casados, pero también practicaban la homosexualidad. Depravación. Vemos que las hijas de Lot tenían novios, pero también eran homosexuales, porque dice que todos. Entonces era esa costumbre, lo tenían por costumbre, y ellos se sentían orgullosos de ser así. Amén. La Biblia dice que el problema de Sodoma era su orgullo. Pero el orgullo también era su problema, porque ellos se sentían muy orgullosos de ser lo que eran. Y si usted se ha fijado bien, hoy en día está muy de moda el famoso orgullo. Andan con su banderita de colores y dicen: yo estoy orgulloso de ser gay, orgulloso de ser como soy. Salen a hacer desfiles inmorales y se sienten orgullosos sí, claro, en el mundo entero. Sí, no, eso es mundial, eso es en todas las naciones. Israel no escapa del asunto, ¿entiende? Por eso es que Israel tiene que ser purificado. Entonces, cuando la Escritura dice que el orgullo era el problema, claro, porque estaban orgullosos de la perversión que hacían. Comprendamos bien, la Escritura eran personas que les gustaba ser como eran. Ese era el orgullo que ellos tenían, y hacían desfiles como hoy en día. Sodoma era la ciudad entregada al pecado. Comprende una vez más, Adonai no va a tolerar el pecado. Estaban manipulados por demonios, eran de los Nefilim, y por eso el Eterno dijo: voy a raer desde abajo toda la ciudad y voy a matar a todos para que así se acabe este pecado. El ser humano siempre quiso hacer el mal hasta el día de hoy. El mismo apóstol Pablo dice: lo bueno que quiero hacer no hago, y lo malo que no quiero hacer es lo que yo termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Ya? ¿Cierto no es más fácil hacer lo malo que lo bueno? ¿Ah? ¿Sí o no? Es más fácil, hermano, hacer lo malo que lo bueno. Es más fácil irnos a una actividad antes de venir a la congregación. Es más fácil. Siempre tenemos una lucha, siempre tenemos una batalla en la mente. ¿Ah? Siempre se nos va a presentar algo, una fiesta, un cumpleaños, un partido de fútbol, cualquier cosa nos sirve a nosotros de excusa para alejarnos de las cosas del Eterno. No es solamente decir voy a pecar, no. Solamente el hecho de que hay algo que nos va alejando de nuestra comunión con el Padre, ya eso nos hace, hermano, estar actuando mal. ¿Sí o no? Por eso es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Amén. Entonces, por eso, el pecado el día de hoy no deja de existir.
Amén. Y se inventan nuevas formas de pecar porque los demonios les enseñan el pecado a la gente. Si Israel desciende de Abraham, entonces quiere decir que Yahweh escogió a Israel porque amó a Abraham. Elohim miraba a Israel, en Israel el reflejo de Abraham. Y por eso le dijo a Abraham, yo voy a dejar que tu descendencia sean esclavos, porque contigo puedo destruir un montón de Nefilim. Abraham, o sea, el propósito entonces de llevar a Israel a Egipto era precisamente para más adelante poder destruir a todas esas descendencias de Canaán. Génesis 23. Abraham compra un terreno en Canaán. Aquí entra una cuestión legal. Génesis 23, 16, 17 y verso 20. Vamos a leer esos tres versículos, versos 16, 17 y 20. Abraham se puso de acuerdo con Efrón en presencia de los hititas, o sea, de los heteos. Le pagó lo convenido, 400 monedas de plata. 400 monedas de plata. Moneda corriente entre los comerciantes. Así fue como el campo de Efrón, que estaba en Macpela, cerca de Mamre, pasó a ser propiedad de Abraham, junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. De esta manera, verso 20, de esta manera el campo y la cueva que estaban en él dejaron de ser de los hititas y pasaron a ser propiedad de Abraham para sepultura. Recordemos que Sara había fallecido, Sara había muerto, Abraham no tenía dónde enterrarla. Le ofrecieron voluntariamente, mira, ahí está, ahí tenemos la cueva donde enterramos nuestra familia. No, yo quiero una propiedad para poder enterrar a mi mujer. Ajá, ok, ¿sí? Entonces, ahí vemos, hermanos, que Abraham hace algo legal y tiene todo un propósito, ¿ok? Entonces, Abraham compró la cueva de Macpela para que fuera la tumba de Sara. Y con ello afirmó su derecho a la tierra. Entonces, Abraham se está haciendo legalmente de lo que ya el Eterno había establecido, que la tierra de Canaán era de Abraham y su descendencia. ¿Ok? Abraham era un nómada, uno que andaba por ahí para acá. O sea, Abraham no tenía casa, era muy rico, tenía camellos, muchos rebaños de ovejas, pero vivía en tiendas de campaña. Cuando Abraham compra la cueva, lo hace para poner asentamiento. Cuando usted compra un terreno es porque sabes que te vas a quedar para siempre y no vas a comprar un terreno en un lugar donde no vas a vivir. Usted compra un terrenito porque ya su pensamiento es, ahí voy a construir mi casa, ahí voy a criar a mis hijos, ahí voy a establecer mi familia. Entonces Abraham lo hace con un doble propósito. Amén. Entonces él compró una tumba, era para tener a su mujer muerta allí para toda la eternidad. Poner sus pies en la tierra y comprar terreno habla de la fe de Abraham, porque sabía que el Eterno le estaba dando esa tierra. Dijo, hasta pongo mi tumba aquí, porque un día mi descendencia va a ser dueño de todo esto. ¿Qué es lo que estaba diciendo Abraham comprando la cueva de Macpela? Ya no saldremos de aquí. Mi descendencia ya no saldrá de aquí. Esta tierra, dejo de ser un nómada, dejo de ser uno que anda para arriba y para abajo. Me establezco en la tierra que el Eterno me ha jurado que Él me la iba a dar. Amén. Su hijo Isaac se casó con Rebeca, que era de su familia, con el propósito de evitar que los cananeos exigieran algún derecho sobre la herencia de Abraham,
Usted no se ha preguntado por qué Abraham manda a Eliezer a conseguirle mujer a Isaac y no pide una mujer de los cananeos. Porque las mujeres cananeas eran feas. No. Eso tienen que haber sido mujeres bien hermosas. Pero si él permite que su hijo se case con una cananea, la herencia de Isaac pasa a ser de los cananeos. Por eso es que hasta el día de hoy, la Escritura a través del apóstol Pablo nos aconseja: no os unáis en yugo desigual. ¿Ya? Por eso es que Abraham manda a su criado a buscar mujer de su descendencia, de la familia de Abraham. ¿Ok? Recuerde que Abraham manda a su siervo a la tierra donde él nació y le dice: me vas a traer a una muchacha de allá para mi hijo. No me la cases con una cananea, porque si lo casas con una cananea, los papás de la muchacha van a decir: yo ya soy pariente de Abraham. ¿Ya? Entonces la herencia también es para mí. Por ese motivo no se puede. Cuando Abraham le da toda la herencia a Isaac, eso incluye toda la bendición sobre la tierra. Hablaba de exclusividad, y la tierra no iba a ser de los cananeos, solamente sería de la descendencia de Abraham. Si él consigue una mujer cananea, los suegros van a decir: somos parientes, entonces la tierra también es nuestra. Y el Eterno dijo: vas a sacar a los cananeos de la tierra. Todavía hay cananeos que hay que sacarlos. Y eso lo hará Mashiach. Por eso, les decía, no se casen con los cananeos. En el momento que ustedes se casen con los cananeos, ellos van a decir: yo también soy parte de Israel. Yo también tengo derecho a esta tierra. Por eso los israelitas tenían que expulsarlos de la tierra. En la cueva de Macpela fueron enterrados Abraham, Sara, que fue la primera que inauguró. Entonces Sara, Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea, en esa misma cueva, en esa misma tumba, ahí están. Hoy, un texto hebreo antiguo que se llama Bereshit Rabbah dice que esta cueva de Macpela es uno de los pocos lugares en Israel que los enemigos de Israel no pueden decir que los israelitas se la robaron. Porque Abraham la compró a precio justo y se la vendieron bien cara, 400 monedas de plata. Si usted dice: ¿cuánto es eso? Vaya ahí al rabino Google y usted le pregunta: ¿a cómo está el precio de la plata hoy en día? Y súmelo por 400. Ahí le va a dar más o menos el precio de lo que costaría hoy en día la cueva de Macpela. Israel entra a Egipto. En Génesis 46, 2 al 4, recordemos que el plan del Eterno era llevarlos a Egipto. Le toca el tiempo. En Génesis 46, 2 al 4 dice: y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Él dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación, y yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. Recordemos que ya José había sido vendido por los hermanos, había sido esclavizado, había sido encarcelado injustamente, y luego el Eterno lo pone como el virrey, el segundo al mando. Vienen los 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. En esos 7 años de hambruna habían pasado 2 años
y todavía faltaban 5 años. Por eso José, cuando se da a conocer a sus hermanos, les dicen, vayan y traigan a mi padre. Este apenas es el 2.º año. Faltan 5 años. Si no se vienen para acá, se van a morir. Y Jacob no quería, pero el Eterno le habla en sueños. Para los que dicen que Dios no habla, le habla en sueños y le dice, no tengas miedo, ve. Ahí voy a hacer que crezca una nación. Pero yo te voy a sacar de ahí. José va a ser a tus ojos tu hijo, al que tú mirabas, hacías muerto. Él es el que te va a ti a enterrar. ¿Ok? Entonces, en el verso 26 dice, y 27, todos los familiares, ¿cuántos fueron los que llegaron a Egipto? Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre, fueron 66, sin contar a las nueras. José tenía 2 hijos que le nacieron en Egipto. En total, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. 70. ¿Ok? Esos 70 tienen es un número importantísimo. Profecía y muerte de José. Antes de José morir, suelta una palabra profética, para los que les gusta el tema de las palabras proféticas. Esto es una palabra profética. Génesis 50, verso 24 al 26, dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Ok, esa fue la palabra. Le da una palabra. Dios va a estar con ustedes, porque ellos ya Jacob se había muerto, ya el líder José muere. Cualquiera se hubiese sentido como abandonado en una tierra que no es su tierra. Dice, tranquilos, Dios va a estar con ustedes y ustedes van a salir de aquí. Va a llegar el momento en que el Eterno los va a sacar a ustedes. Acuérdense de estas palabras. No dejen mis huesos en Egipto. Sáquenlos de aquí. Ok. Ahora, en capítulo 13 de Éxodo 13, 19, Shemot 13, 19 dice, y Moisés tomó consigo los huesos de José. Después de todos los años que estuvieron en Egipto como esclavos, se acuerdan de la palabra. O sea que esa profecía fue pasando de generación en generación. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? Según lo que dice, 400 años. O sea que esa palabra pasó de generación en generación. No, José dijo esto. Y tenemos una promesa. Y le hicimos una promesa a José. Nuestros padres hicieron promesa. La otra generación, hay una promesa que tenemos que cumplir con José. Dios nos va a sacar de aquí. Eran esclavos, estaban muriendo muchos de ellos. Pero esa profecía y esa promesa estaba vigente. Y el día que salen de Egipto dice, y Moisés tomó consigo los huesos de José. Pues este había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo, ciertamente os visitará Dios y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. O sea que en Egipto no quedó nada de Israel, ni los huesos. Entonces 400 años estuvieron los huesos de José en Egipto. Para cuando salieron de Egipto, los israelitas se llevaron los huesos de José y los trajeron dando vueltas por el desierto 40 años. 440 años todavía. Claro. 400 años esperando y 40 años dando vueltas.
Está hablando que él tuvo 110. Sí, a la hora de morir. Pero 40 años anduvieron cargando ese ataúd, los huesitos allí, para arriba y para abajo, 40 años. 40 años. Hasta que entraron a la tierra prometida y los enterraron en Siquem. Entonces, Elohim se acuerda de su pacto. Éxodo 2, Shemot 2, verso 23. Dice, Shemot 2, Éxodo 23 al 25. Aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió delante de Dios. Cuán importante es el clamor. Clamaron. Hay una serie, hermano, que figura muy bien esto, de Moisés y los 10 mandamientos, creo que se llama, no me acuerdo. Pero esta parte, cuando hacen este clamor, es una parte que conmueve muchísimo, porque es lo que dice, y clamaron a Dios a causa de su servidumbre. Recordamos que toda la opresión que podamos pasar nosotros, la prueba que podamos pasar, lleva un propósito. Si ellos no son oprimidos de la manera que están siendo oprimidos, no claman. Si ellos, hermanos, estuvieran ahí con abaniquito y todo bien bonito en Egipto y son recibidos, nunca salen de Egipto. No hubiesen salido de Egipto. Si se hubieran acomodado, el ser humano es así. Somos acomodados. ¿Ah? Si usted tiene un hijo en su casa que no trabaja, le tiene la ropita limpia, la comidita calientita todos los días, y cada vez que él le pide, usted le da platica. Mami, deme plata, voy a ir a ver la novia. Usted le da, ¿cuánto ocupa, mi amor? Ya, deme 10,000. Bueno, tome 20 para que por aquello, para que no le falte. ¿Se va a ir de su casa? Nunca, más bien lléveme a mí, porque ya el asunto está bonito ahí. ¿Ah? Entonces Israel tiene que ser oprimido para que pudieran salir. Si ellos no son oprimidos, y cuando ellos son oprimidos, ellos claman. Dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió delante de Elohim. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. Otra versión dice, y los reconoció. Entonces, el Eterno le toleraba todas las cosas que los israelitas hacían porque se acordaba de su pacto. ¿Por qué Dios no acabó con Israel a pesar del pecado de Israel? A pesar de la idolatría que muchas veces Israel caía. ¿Por qué no lo destruye a pesar que todavía se hacen los desfiles gay y todo eso? Porque tiene un pacto y Él se acuerda del pacto que Él hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Por qué nosotros estamos aquí todavía? Porque somos parte de ese pacto. Y miró Dios a los hijos de Israel, verso 25, y Dios los tuvo en cuenta. Dios se acordó de ellos. Amén. Elohim quiso destruir a Israel. En un momento, el Eterno, como decimos popularmente, se le colmó la paciencia. ¿Ah? Éxodo 32, verso 10 al 14. Ahora pues, recordemos que habían hecho el becerro de oro, se habían apartado, habían pecado, y Moisés sube otra vez después de haber quebrado las tablas de la ley, y sube a la presencia del Eterno en el monte. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y yo de ti y a ti yo pondré sobre una gran nación. La otra versión dice, y de ti haré una gran nación. ¿Cierto o no?
Le estaba diciendo a Moisés, quítate, apártate, hazte un lado, papito, voy a destruir esta gente, ya no los aguanto más. Y mire, y de usted voy a sacar una gran nación. ¿Qué pasaría si esas palabras el Señor nos las dice a usted y a mí? Sí, Señor, tú sabes que yo te he sido fiel, Padre, y esta gente me han maltratado, Padre. Rey Centella, que llevo, aquí estoy yo. No, hermano, pero ¿qué hizo Moisés? Las palabras que hubiera querido Jonás escuchar de parte ¿verdad? de Entonces, verso 11 dice, entonces Moisés oró a la faz, al rostro de Yahweh, su poderoso, y dijo, oh Yahweh, o sea, Moisés lo que hace es que se tira al suelo con su rostro en tierra, humillándose delante del Eterno. Oh Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para exterminarlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete de tu furor, de tu ira, y desiste de hacer mal a tu pueblo. ¿Qué está diciendo Moisés? Señor, pero no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a decir los egipcios? Los egipcios van a hacer burla, que tú no pudiste rescatarlos y salvarlos, sino que los sacaste para matarlos. Y le dice el verso 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, porque ya le había puesto Jacob, le había cambiado por Israel. Tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. El pacto que el Eterno hace, lo hace jurando por sí mismo, porque no hay otro. Usted y yo juramos por Dios, en el nombre de Dios, pero no hay otro Dios más grande que Dios. Entonces Dios jura por sí mismo. Ya, ok, dice que ha jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré su simiente como las estrellas del cielo, y daré a su simiente toda esta tierra que he dicho, y lo tomarán por heredad para siempre. Entonces Yahweh desistió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Por qué? Porque se acordó. Claro, pero en una versión yo leí que él le dijo, tómate a mí, y sí, se puso él. Seguramente en alguna versión. Sí. ¿Se arrepintió Dios entonces? Sí es el hombre que dice que es el único que le ha dicho, se ha atrevido a decirle a Dios, arrepiéntete. ¿Verdad? No es que lo encara, es que más bien lo motiva a decirle, ¿verdad? ¿Le recordó? Sí, porque le está recordando, acuérdate, Padre, no le hagas este daño, arrepiéntete de este mal, porque tienes una promesa hecha. Entonces, hermano, es ahí donde nosotros vamos y debemos de tener muy claro. La gente suele decir, hermano, sí, pero Dios hace como Él quiere. Ajá. Hermano, Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Hay gente, hermano, gente que conozco, que hemos tenido situaciones allí, porque dice que hablan con el muerto, porque el muerto, Dios le permitió hablarle al muerto. No. Hermano, es que Dios hace como Él quiere, porque Él es soberano. Él es soberano, Él hace como Él quiere, pero Él no pasa por encima de su palabra. Él está sujeto a su palabra. Dios no quebranta su ley, Dios no quebranta su palabra. Y si Él dijo un día que no podemos consultar con los muertos, no debemos, Él no va a permitir, porque cuando no le dicen, es que el que subió allá fue Samuel. No fue Samuel, fue un demonio. Porque Él no pasa por encima de su palabra. Él es soberano y Él hace como Él quiere, por Él está sujeto a su palabra. Y aquí lo demuestra. Entonces desistió del mal que dijo que había de hacer. ¿Por qué? Porque Él está sujeto a su palabra. Amén. Éxodo 3:6 al 8. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham,
Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de mirar a Elohim. Y dijo a Adonai, ciertamente vi la opresión de mi pueblo que está en Egipto. Oí su gemido causado por sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Descenderé pues para librarlo de la mano de los egipcios y para hacerlo subir de este país a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del gergeseo, del heveo y del jebuseo y de todos esos feos. Ok, entonces el Elohim de Abraham es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Elohim de Israel. Éxodo 3:15 dice, el Elohim le habló a Moisés diciendo, y le dijo, yo soy Yahweh. Me le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como el Shaddai. Como el Shaddai. Yo me le aparecí a Abraham, me le aparecí a Isaac y me le aparecí a Jacob como el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? Lo hemos dicho. ¿Qué significa el Shaddai? La palabra el Shaddai. Son dos palabras compuestas. El Elohim. Shaddai, poderoso. El todopoderoso. Eso significa la palabra el Shaddai. No me di a conocer a ellos en mi nombre. En mi nombre. O sea, que a Abraham, el Eterno, no le dice cuál es su nombre. A Isaac se le aparece como el Todopoderoso, pero no le dice cuál es su nombre. A Jacob se le aparece, pero no le dice cuál es su nombre. Por eso cuando Jacob lucha con el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y no le dice el nombre. ¿Cierto o no? Entonces, dice, y a ellos no di a conocer mi nombre, pero ¿a quién sí le dio a conocer su nombre? A Moisés. También establecí mi alianza con ellos para decirles la tierra de Canaán, la tierra en que vivieron como para darles, la tierra de Canaán, la tierra que vivieron como peregrinos. Abraham, Isaac y Jacob, aunque tuvieron el pacto y la promesa de parte de Yuhe y Bajé, que iban a ser prosperados y que recibirían la tierra de Canaán, no sabían cómo se llamaba el Elohim, solamente le decían el Shaddai. El Elohim omnipotente, el todopoderoso, eso significa la palabra omnipotente, el todopoderoso, de donde se deriva, de donde viene o que viene de la palabra Shaddai. Fue hasta que se le apareció a Moisés que le dijo, yo me llamo, no, ni siquiera Yahweh, porque Yahweh es una transliteración. La palabra correcta es Yud Hei Bat Hei. ¿Ya? Entonces, cuando usted mira en Génesis la palabra Yud Hei Bat Hei, que la más cercana al español es decir Yahweh, no es Jehová, ¿ya? No es Jehová, Jehová se lo inventaron luego. Exactamente. En realidad no la va a mirar mencionada por los patriarcas, usted la ve cuando usted le ve, pero hermano, pero es que en Génesis dice Yahweh o dice Yohebahei. No, sí, ahí lo dice porque es Moisés el que lo escribe. Recordemos que es Moisés el que escribe todo el relato de la Torá, de Génesis a Deuteronomios. Entonces por eso es que aparece. Pero no fue porque lo mencionó Abraham, ni Isaac, ni Jacob. ¿Ok? Entonces, cuando usted mira en Génesis la palabra Yud-Hei-Vah-Hei o Yahweh, en realidad no la va a mirar mencionada por los patriarcas, la va a mirar narrada por Moisés, porque fue Moisés quien está contando la historia. Yahweh le dijo a Abraham, pero no va para... O sea, ya entendimos esto, que esto es simplemente porque Abraham es el que está haciendo... Moisés es el que está haciendo la narrativa. Éxodo capítulo 6, versos 6 al 8.
Éxodo 6, 6 al 8. Dile, por tanto, al pueblo israelita, yo soy Yahweh. La versión Torah viviente dice, yo soy Yud, He, Bat, Hei. Yo los libraré de las labores de los misraelitas, los egipcios, y los libertaré de su servidumbre, los redimiré con brazo extendido mediante grandes juicios. Y los tomaré para que sean mi pueblo, y yo seré su Elohim. Y ustedes sabrán que yo soy Yud-Heh-Vah-Hei, su Elohim, que los libró de las labores de los misraelitas, de los egipcios. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y se la daré a ustedes por posesión. Yo Yahweh, yo, Yud-Heh-Vah-Hei. O sea, ¿quién firma ahí? Yo firmo aquí. El Eterno está firmando ahí. Elohim cumplió su promesa en Devarim, Deuteronomios 26, del 8 al 9. Y Adonai Yud-Heh-Vah-Hei nos sacó de Misrayim con una mano fuerte, con brazo extendido, con gran terror, con señales y maravillas. Ahora Él nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que fluye con leche y miel. O sea, una tierra próspera. Israel estaba frente a la tierra prometida y ya vimos desde un principio que Yahweh los escogió porque tenían los pactos. Ya vimos el pacto y ya vimos que se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿En qué consistía el pacto con Abraham? Lo vimos en la primera o la segunda clase. ¿Cuál era el pacto? ¿Cuál era la promesa? Era de descendencia, de tierra, descendencia y ser bendición para las naciones de la tierra. Esa misma promesa que le dio a Abraham, de ti sacaré una nación, te daré la tierra de los cananeos, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esas 3 puntos son la promesa. Ese es el pacto. Cuando muere Abraham, esa promesa es trasladada a Isaac. Lo vimos ahí. Cuando muere Isaac, la promesa pasa a Jacob. Cuando muere Jacob, la promesa recayó sobre los 12 hijos de Israel, las 12 tribus de Israel. Y para todo aquel que se adhiere a Israel, le acoge la promesa que es para Abraham, para Isaac y para Jacob, que es Israel. Es ahí donde es importante que nosotros conozcamos identidad. O sea, Nuestra identidad. Por eso es que cuando ahora usted va a su casa y usted se lee Romanos capítulo 11, entendemos que la promesa no es para cualquiera. El Señor sella su pacto con Israel en el monte Sinaí cuando le da los mandamientos. En estos días una persona discutía conmigo si guardar el Shabbat o no guardar el Shabbat. No, es que ya no vivimos en la ley, estamos en la gracia. Ok, la ley, y la ley era para Israel, me decía. Ah, perfecto, sí, muy bien, estoy de acuerdo. Pero ¿cuándo fue que le dio a Israel las leyes? ¿Cuando estaban en la tierra de Egipto, hermanos Carlos, o cuando salieron de la tierra de Egipto? Cuando salieron de la tierra de Egipto. O sea, no, la ley no es para los esclavos. La ley es para los libres. Entonces, el problema de que la gente es que quieren las promesas que le corresponden solamente a Israel. No hay otro pueblo. Las promesas son solamente para Israel, para la descendencia de Abraham, para la descendencia de Isaac y para la descendencia de Jacob. Nada más. Y no es para nadie más. ¿Cómo hago yo que esas promesas me lleguen a mí? Bueno,
yo tengo que venir a ser parte del pueblo de Israel. ¿Y cómo llego a ser parte del pueblo de Israel, hermano William? Bueno, cuando usted acepta a aquel Mesías judío que muere en la cruz del Calvario para poder rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y todo aquel, y esa es la explicación que viene haciendo el apóstol Pablo desde Romanos capítulo 7, pasando por Romanos capítulo 11. A los tribus perdidos. Ajá, a las tribus perdidas de la casa de Israel. Entonces, Romanos 11, si lo estudiamos de acuerdo a lo que dice Oseas, todo el libro del profeta Oseas, y nos vamos por Ezequiel capítulo 47, el famoso valle de los huesos secos. Entonces, amado hermano, entendemos cuándo es que nosotros pasamos a ser parte de Israel, cuando venimos en el Mesías. Me dice, hermano, es que nosotros somos salvos por gracia. Sí. ¿Qué significa la palabra gracia? La palabra gracia es la palabra hebrea Gesed, que significa misericordia. Somos salvos por misericordia. Hemos sido amados en medio de nuestra miseria de pecado. Hay dos palabras ahí. Una palabra compuesta. Entonces, la palabra Gesed, que tradujeron como gracia y que significa misericordia, somos salvos por misericordia. Sí, porque nada puedo hacer, por eso los mandamientos no me salvan. Yo cumplo mandamientos cuando vengo al Señor, porque mientras soy esclavo no me acogen los mandamientos, no puedo seguir las reglas. Por eso Pablo dice que el que anda en la carne no se puede sujetar a la ley de Dios, porque aunque quiera, no puede. Es fácil de entenderlo. Entonces, amados hermanos, vamos a concluir acá. Ese cumplimiento de la promesa nos acoge a nosotros. ¿Por qué? Porque la gente quiere las promesas de Abraham. Yo soy hijo de Abraham. ¿Cómo demuestras tú que eres hijo de Abraham? Es decir, pastor, todo lo que mi pie toque será mío. Sí. Yo he visto más de uno que dice eso. Sí. Y hoy más de uno subirse a los techos de los carros y... O con un carro, es que la palabra dice que todo lo que mi toque va a ser mío. Eso suena así, sí, falsas doctrinas. Lo bueno y necesitamos lo malo. Agarran todo lo que les conviene y lo que no. Entonces, hermano, la otra semana, si el Eterno lo permite, estaremos dando conclusión ya a este tema de Israel, pueblo escogido. Entonces, para la próxima semana, porque queda mucho todavía y no quiero correr con acá. No queda mucho, pero queda suficiente y nos llevaría más tiempo. Entonces, bien, amados, así que entendemos entonces ahora por qué el Eterno escoge a Israel. Amén, porque le da una promesa a Abraham, un hombre gentil. ¿Qué es una persona gentil? Ajá. O sea, ¿a qué se le llama gentil? Es una persona que no pertenece al pueblo de Israel. ¿Ya? Eso es un gentil. Por eso el creyente o la persona que diga que soy gentil sigue diciendo estoy fuera del pacto. ¿Ya? Entonces, un gentil en hebreo se dice goyín, un goyín, ¿ya? Es una persona que es considerado, eso lo vimos en Pablo y la ley, eso lo vimos, ¿qué significa? Es un término pesado. Un goyín se le decían hasta a los animales, sí, a los perros. Entonces un goyín es uno que está fuera del pacto, es uno fuera que no tiene la promesa. Por eso nosotros que aceptamos el sacrificio del Mesías en la cruz del Calvario, de Yeshua HaMashiach, venimos
y aceptamos ese pacto, somos injertados. Yo no sé, es que dónde les cuesta entender esa palabra. Injertados. Y vosotros que no eras pueblo, ahora sois pueblo. Ahora somos parte del pueblo. ¿Cuál pueblo? El cristiano dice, pues el pueblo de Dios. Sí. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Los cristianos. No, pero no son los cristianos. Es Israel. Israel es el pueblo escogido. Ya lo hemos visto durante este tema. Israel es el pueblo escogido. Léase Romanos capítulo 11. Usted que me está viendo ahí en casa, vaya, busque su Biblia, tome nota, léase todo Romanos capítulo 11. Si usted tiene alguna duda, le voy a dejar mi número de teléfono, mi WhatsApp. Yo soy el que lo contesto. No tengo secretaria, no tengo dinero para pagarle a Juanita que me para que me tome la llamada. No, yo soy el que contesto la llamada. Yo soy el que contesto los mensajes. Soy yo. ¿Ah? Entonces, amados hermanos, vaya y lea la Biblia. Volvamos a la palabra, volvamos al fundamento. No es fácil. Aquí no somos judaizantes. No, hermano, judaizantes es otra cosa. Aquí somos, hermanos, estudiosos de la palabra de Dios y estamos presentando las evidencias de lo que dice la palabra de Dios. Ok, entonces, la próxima semana, hermano, concluimos este tema con la ayuda del Padre Celestial. Así que, shalom y bendiciones a todos nuestros hermanos en Facebook y YouTube. Que el Eterno los bendiga rica y poderosamente. Agréguense al canal. El canal se llama Kehilá, Casa de Israel. Y le da la campanita y nos deja su comentario y su pregunta. Así que el Eterno les bendiga rica y abundante.